Ahorita estamos en un proyecto cívico. ¿Y cuál es el proyecto cívico que nosotros tenemos? Pues es bien simple. El civismo se ocupa, o es más bien el engranaje productivo entre la singularidad y la generalidad. Lo que principalmente hace el civismo, de que el trabajo que hace el licenciado es una singularidad, pero hay que ver cómo se engrana con la generalidad. Entonces él, por ejemplo, cuando va a tratar a un cliente, uno de sus clientes, pues tiene un trato determinado para él. Pero si va a tratar al presidente de la República, o va a tratar a un cardenal, o va a tratar, entonces ahí ya es otro asunto. Entonces, la singularidad que cada uno de nosotros tenemos dentro de la sociedad, pues es propia de cada uno de nosotros. Pero al momento de que ya nos vamos a relacionar con el resto, pues entonces ahí ya hay ciertos asegúnes para poder desplegar esos cambios que vamos a ir haciendo. El respeto y el bienestar común, de esto es de lo que se ocupa principalmente el civismo. De que si nosotros, todos los que estamos aquí, estamos bien, estamos contentos, no tenemos mayores carencias, o las carencias que tenemos son, que les dijera, manejables, entonces no hay ningún problema. Pero si dentro de la gente que estamos aquí, hipotéticamente hubiera una persona en extrema pobreza, esa persona sí tendría un problema que aparentemente no sería ni de él, ni de él, ni de él, pero que sí es un problema que de una manera determinada nos afecta a nosotros, sobre todo si ese porcentaje de gente empieza a crecer. Si el porcentaje de gente empieza a crecer que está en extrema pobreza, por muy bien que estemos nosotros, vamos a estar expuestos al riesgo de que esa gente que está en esa desesperación, pues empiece a incurrir en una serie de delitos que no tienen que ver con que la persona nazca buena o nazca mala, sino que se vuelve mala o incurre en asuntos delincuenciales por falta de oportunidades principalmente. Aunque no es la regla esencial, ¿verdad? Porque sabemos que hay delincuentes hasta en las altas esferas entre la gente rica. Pero más o menos, o sea, es la media de lo que se utiliza en este tipo de cosas. También de lo que se ocupa el civismo es de las normas de urbanidad, que era principalmente lo que les decía. La singularidad, ¿cómo le va a hacer para relacionarse con la generalidad? Pues lo va a hacer a través de ciertas normas. Y esas normas, pues hay manuales enteros que cualquiera de nosotros puede conseguir, puede consultar en el momento que lo necesite. ¿Cómo le tenemos que dirigir una carta al presidente de la República? Pues con ciertas normatividad que hay para eso. Y no es lo mismo que, por ejemplo, para un cardenal, o para un obispo, o para el papa, o para una persona común. Son cosas, son formatos diferentes. Pero de eso es de lo que se ocupa precisamente el civismo. Y otra de las cosas que se ocupa el civismo es la funcionalidad. Que haya una funcionalidad comunitaria, que todos podamos funcionar. En esta reunión, pues estamos aquí con la élite local del pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque de una manera o de otra están ustedes interactuando desde una cierta posición, que lo más probable es que todos los que estamos aquí ahorita ignoremos lo que se sienta mañana amanecer sin ni un 5 ni siquiera para comer o para almorzar. Y si alguna vez lo vivieron, pues yo creo que eso ya se quedó hace mucho tiempo. Entonces, de esto es de lo que se ocupa el civismo. Pero el civismo no es política. El civismo es entendimiento, el civismo es comprensión, el civismo es reconciliación entre todas las partes que formamos la sociedad, aunque sí se confunde con la política. Y se confunde con la política principalmente por los políticos que no tienen una buena formación política. Y no tienen una buena formación política por la razón que ustedes quieran. Pero un político, cuando no tiene una buena formación política y empieza a ver una campaña cívica, se siente amenazado inmediatamente. Pero no es el caso, porque el civismo, nada más de eso es de lo que se ocupa principalmente. Cada una de esas cosas pues, tiene sus subgéneros ahí. La política, ahora sí viendo ya qué es la política para poder establecer la diferencia y que nos podamos dar cuenta de que esto no es política. Ahorita no es política. Y la diferencia es que la política es el arte. La política es el arte de regular los conflictos de los intereses creados entre los diferentes grupos que detentan los poderes públicos y privados en la pirámide social. Eso es la política. La política se encarga, es un arte. Lamentablemente en la actualidad está muy devaluada el ejercicio político. ¿Por qué? Por un montón de factores que ahorita pues no vamos a analizar porque no estamos en un asunto de política. Pero la política de lo que se encarga es de administrar esos conflictos que hay entre los diferentes grupos de poder. Si por ejemplo hablamos de poder económico, pues a nivel nacional pues vamos a hablar de un Carlos Slim inmediatamente, ¿verdad? Y si vamos a hablar de poder político, pues entonces el presidente de la República.
Pero si vamos a hablar de poder popular, pues entonces tenemos como 60 millones de pobres en México que también cuentan, que aparentemente no tienen voz ni voto, pero que sí cuentan al momento de ciertas cosas, que definitivamente van a contar. En este caso, como les estoy diciendo, el objetivo de esto es, para empezar, definir la diferencia. Supongo que les van a venir dudas, preguntas, demás cosas, ¿verdad? Y les voy a pedir de favor, porque hay algunas personas que llevan un poco de prisa, que al final las dudas y las preguntas que tengan, pues las comentamos y las platicamos y las compartimos. Porque yo tampoco no soy el dueño de la verdad, no esperen que yo aquí todo lo que yo diga es la verdad y es lo único que vale. ¿Ah, no? No. Y al final lo vamos a enriquecer con los puntos de vista de cada uno de los que estamos aquí presentes. Muy bien, entonces para esto vamos a continuar. ¿Por qué razón la política se ha convertido en un sinónimo de intriga, delincuencia y corrupción? Porque se nos ha olvidado o porque no nos han dado realmente una formación política. Si no nos han dado una formación cívica, menos una formación política. Las personas que conocieron la educación de hasta los 70 más o menos, que fue cuando hicieron el cambio, por ahí sustrajeron un libro en el programa de estudios nacional que se llamaba Historia y Civismo, y ustedes lo deben de recordar, los que fueron a la primaria. Lo retiraron por razones políticas. Y si se acabó el civismo, si nosotros no sabemos de civismo, pues va a ser muy complicado que nos podamos relacionar. Entre comillas, los grupos de poder piensan que mientras más ignorante sea un pueblo es más fácil de manejar. Y sí es más fácil de manejar, pero entre más ignorante es un pueblo, más pobre se vuelve. Y mientras más pobre se vuelve un pueblo, más pobres se vuelven los políticos. No a nivel local, pero sí a nivel internacional. Entonces, en México somos un país de gente pobre. Los políticos son pobres a nivel internacional. Y si no, pues nada más, por ejemplo, pregunten cuál es la fortuna personal de un Bush en Estados Unidos y van a ver que los políticos locales son pobres. ¿Y por qué son pobres? Pues porque tienen un pueblo pobre, no tiene a quien cobrarle buenos impuestos, no tienen buena productividad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una época de globalidad donde tenemos que entender que necesitamos de crecer para que nos volvamos productivos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Esto qué ocurre, por ejemplo, cuando en el momento en que nosotros no tenemos formación cívica? Yo les puedo decir que hace algunos años yo hice la preparatoria, la famosa high school en Estados Unidos, y la hice en inglés. Yo ya la había hecho aquí en español, entonces para mí hacerla ya era de lo más simple del mundo, pero en inglés no, yo no hablaba inglés, entonces había que tomar clases de inglés, había que presentar y Pero como anécdota interesante de esto les voy a decir que cuando estábamos en una clase presentamos un examen, ya los exámenes no los califica el maestro con palomitas, ya todo está computarizado, y ya nada más rellena uno el A, el B y el C. Y ya cuando ya terminamos de hacer el examen, pues nos lo calificaron, nos lo entregan el otro día y todo. Y pues ya a la hora de revisar yo vi que yo tenía 3 preguntas mal calificadas. Estaban bien contestadas, pero estaban mal calificadas. Entonces ya voy y le reclamo a la maestra, digo, oye maestra, estas preguntas, con muchos trabajos, porque no nos permiten hablar español. Y con el poco inglés que tenía, hasta que ya le expliqué a la maestra, y dijo, oh, dice, no, a ver, trae tu libro. Y ya vimos el libro y vimos la respuesta, sí, efectivamente están mal calificadas tus preguntas. Ah, pues corríjamelo. Dice, no, yo no te lo puedo corregir porque esos exámenes, y ahorita la información ya está a nivel estatal, aquí todo es computarizado y ya está la información en Sacramento. Entonces, no se puede. ¿Y entonces qué es o qué? Pues hay que mandar una carta a Sacramento para que allá manden a arreglar el programa y entonces ya solucionar aquí todo. Y no, ahí muere, ya maestra, pues ya eso ya se quedó. No. Se tiene, a ver, ¿cuántos más? A ver, pregúntales aquí a tus compañeros. Y yo les quería preguntar en español porque pues ahí todos hablan. No, en inglés. Y pues ya empecé a preguntarles a todos y sí había otros 5 o 6 alumnos que estaban en una situación similar. Y ya dijeron, pues entonces hay que hacer una carta en inglés otra vez. Y pues era un rollo hacerlo. Finalmente se hicieron las cartas, se mandaron y ya se nos olvidó. Pero al tiempo ya nos llamó la maestra y dijo, aquí están ya las contestaciones del gobierno de Sacramento, de California, que sí realmente sus preguntas están mal contestadas. Y dice, sin embargo, les tenemos que decir que esto es un ejercicio cívico. Aquí no hay ningún error, se hizo a propósito, para que ustedes sepan reclamar sus derechos. Y aquí mismo nos informan que en este año, por este error, el Departamento de Educación en California recibió 300,000 cartas reclamando que tenían errores en la programación de la computadora. Y si ustedes hacen este ejercicio cívico, las autoridades tienen que responder por fuerza.
No lo pueden ignorar para siempre. Si una persona sola se queja, pues no hay ningún problema. Y no se trata de hacer marchas, ni de cerrar calles, nada más de hacer un ejercicio cívico. Y si ustedes lo hacen, y si ustedes reclaman un derecho cívico, entonces se les va a escuchar. ¿Sí? Así funciona el imperio. Y por eso es el imperio. Porque allá pues tienen poder, tienen dinero, pero también tienen comunicación que sube desde abajo de la escala social hasta arriba y que de arriba también baja hasta abajo. Pero eso en lo que principalmente consiste es en el civismo, no en la política, porque allí no se estaba haciendo política, se estaba haciendo un ejercicio cívico. Entonces, la política en realidad es un arte, y con el arte ganamos todos. Cuando hay arte, y que es un verdadero arte, vamos a hablar de una película, hace poco una de las más famosas que hubo fue la de Avatar, y generó cientos de millones de dólares. Y todos ganaron. Nosotros ganamos cuando nos fuimos a ver, nos divertimos. El dueño de la sala del cine gana. El que la edita gana. Allí, cuando hay un trabajo artístico, todo mundo gana. El arte no puede ignorar una facción u otra. Y de lo que ustedes quieran. Si es pintura, lo mismo. Gana el que pinta el cuadro, gana el de la galería, gana el que lo comercia, gana el de la publicidad. Todo mundo gana. Si es teatro, igual. Entonces, lo que tenemos desgraciadamente aquí en México y también localmente es que tenemos un grave déficit cívico. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces, partiendo de esto, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en la imagen, tenemos unos buitres y uno de los buitres es el que está cuidando la paloma de la paz. Y no es tarea de un buitre cuidar a una paloma, pero si la está cuidando y lo están enseñando ahí en la imagen, nos están enseñando que la paz depende de uno más poderoso, ¿verdad? Y no debe de ser así. Tiene que haber igualdad de oportunidades. Y esa es la diferencia que hay. Nos han hablado mucho en la escuela, en todas partes, acerca de lo que es que todos somos iguales. Pero no somos iguales. Pero sí tenemos derecho a tener igualdad de oportunidades. De que si, por ejemplo, hay una plaza de maestro disponible, pues que sea una cosa que se haga en un examen para ver quién es el que realmente se puede quedar con esa plaza. Y de esa manera es como un país progresa. Aquí en México, si nosotros nos fijamos en los actores, pues en Televisa está fulano, sutano y mengano, y luego siguen los hijos, y luego siguen los nietos, y luego siguen 15. Raras veces suben un nuevo actor. Y en Estados Unidos, ¿dónde está el hijo de Marlon Brando? No está. ¿Por qué? Porque allá sí están abiertos a otro tipo de competencia. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos actualizar, partiendo de un nivel local, porque nosotros no tenemos influencia ni estatal ni nacional, pero local sí. Entonces aquí sí podemos hacer cambios localmente. Ya sirve el mouse. Muy bien. ¿Cómo es la política? Por experiencia y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo que la política es traicionera, es sucia, es violenta, es intrigosa y es corrupta. Sin embargo, no es así. La política es un arte, ya se los dije antes. Así está, porque no hay formación cívica, porque tampoco tenemos madurez política. Y entonces ahora sí que aquí es una rebatiña. El que tiene más salida traga más pinole, y nos vamos enredando en una serie de situaciones que a nadie nos convienen. Aparentemente a ciertos sectores les convienen, pero tampoco les conviene. ¿Sí? ¿Cómo atiende la granja a un granjero? A ver, aquí tenemos granjeros. Cuando el granjero va a su granja, se pone unas botas azules, se pone una ropa especial. Se pone una ropa apropiada y usa una herramienta especial. Y aquí anda acá. Perdóname la interrupción. Aquí anda acá. Yo tengo años de conocer a Chava, de conocer a Tony, de conocer a ellos que tienen granjas, y a mí nunca me han dado el olor a su granja. A donde quiera que llegan limpios, llegan presentados. Y eso no quiere decir que no lidien con cerdos, ¿sí? Hay que cuidar. Es lo mismo. Si nos vamos a meter en asuntos políticos, pues así nos tenemos que preparar. Así como un granjero llega a su granja y arregla sus cosas como tiene que ser. Y sí nos vamos a tener que ensuciar, nos vamos a tener que arremangar las mangas, y vamos a tener que hacer varios cambios, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pero es que definitivamente eso así es. En todos los ámbitos de la sociedad, en todos existen lugares súper limpios y otros que son sucios.
pero es porque es parte de lo mismo. ¿Me explico? Muy bien. A partir de aquí nos olvidamos ya del asunto político. Esto era nada más para establecer la diferencia. Y nos vamos a concentrar en lo cívico. Pero para concentrarnos en lo cívico hay que imaginar. Hay que imaginar cómo queremos que sean las cosas dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Y para eso necesitamos imaginación. Y la imaginación es la que nos va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo hacen una casa? Pues primero la imaginan. Así le hace un arquitecto. Vayas, antes pues allí levantaban los cuartos, y aquí que quepa una cama y aquí que quepa un caballo, y así levantaban las casas antes. Pero ahora no, ahora contratan a un arquitecto y el arquitecto primero se lo imagina. Y luego ya hace el plano y luego ya lo levanta. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, vamos a partir de esto, vamos a imaginar que realmente sí podemos hacer los cambios. Y para esto vamos a ir abordando unas ciertas fábulas que son bien sencillas de entender, pero que son muy ilustrativas para el propósito que tenemos en esta charla de hoy. ¿Qué es lo que nos ocurre en México? La inmensa mayoría tenemos una cultura que trabaja por miedo a perder. Y aquí les voy a decir una cosa que de seguro que se va a presentar polémica, pero les digo, al final lo discutimos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el partido de México con Holanda? Metieron el gol y les dio miedo perder. Y se aferraron al gol y se retiraron a su cancha y les ganaron a nosotros. Y esa es la idiosincrasia del mexicano, que vive y que piensa que tiene que trabajar para no perder, no para ganar, sino para no perder. Y lamentablemente es una cosa que venimos arrastrando generacionalmente desde la época de la colonia. ¿Por qué? Porque la gente nacional o los indígenas perdieron la guerra, pero luego podían seguir perdiendo, porque luego podían perder hasta la vida. Y entonces empezaron a conformar con lo que hacemos. Ahorita actualmente se considera todavía hasta de buena educación que dicen, fulano de tal, mande usted. Y nos han educado para creer que eso es buena educación. Y eso es servilismo. En Estados Unidos, cuando nosotros vamos con un servidor público, el que quieran, el que sea, le preguntamos, llegamos y lo primero que nos dicen, ¿en qué te puedo ayudar? No se ponen a las órdenes de nosotros. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, si podemos ayudarle a esa persona es en esto y en esto. Y si no podemos, decimos, no te puedo ayudar. Entonces, ¿cuántas cosas perdemos? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Muchas. Y para esto les digo, vamos a referir una pequeña fábula. Había una tortuga que vivía en un pozo, era un pozo grande, una noria de esas que son de buen tamaño, y pues la tortuga estaba feliz en su pozo, estaba contenta. Pero luego, por X circunstancia, unos turistas agarraron una tortuga del mar y se la llevaron, y luego se les hizo ya muy tedioso irla cargando y se encontraron en el pozo y la aventaron al pozo, la tortuga del mar. Y ya luego que están los dos adentro, las dos tortugas, pues la del mar pues se quiere salir y quiere regresar al mar, pero pues ya, rápido. Y la otra dice, pero pues ¿a dónde vas? Pues ¿qué no ves qué pozo tan hermoso tengo yo aquí? Y gigante, y mira nomás, ¿dónde? Aquí en la región no vas a hallar un pozo más grande que este, estas locas se te van. No, pero es que yo me voy, pero ¿a dónde vas? Es que yo me voy a ir al mar. ¿Y el mar es tu pozo? Pues sí. ¿Y a poco el mar está más grande que mi pozo? Pues por supuesto, muchísimo más grande. ¿Como cuánto más? ¿2 veces? ¿3? No, más, 100. No, es que no hay ni siquiera punto de comparación. Vamos para acá. No, si me voy, allá anda averiguando contigo, es que tú dices, a lo mejor ni es cierto. Lo que quieres es robarme el pozo que yo ya tengo. Y si a lo mejor me voy contigo cuando vuelva, ya este pozo va a estar ocupado. No me puedo ir de aquí. Pero la otra tortuga sí se salió y se fue. Y la que se quedó ahí, se quedó en su lugar por miedo a perder. Y eso es lamentablemente uno de los principales asuntos que tenemos que resolver los mexicanos lo más rápido posible. ¿Cuál es la diferencia de cuando trabajamos movidos por el entusiasmo de ganar? Antes estábamos viendo de cuando se trabaja por miedo a perder, pero ¿cuál es la diferencia de cuando trabajamos con entusiasmo por ganar? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo Edison. Cuando él estaba inventando el foco eléctrico y que estaba inventando la bombilla eléctrica,
Si no lo hubiera inventado, ¿qué hubiera perdido? Nada. Así de simple. Pero no podía vivir el señor. Según los biógrafos de Edison, llegó a tener 3.700 inventos de cuando estaba haciendo el foco. Y le dijo a su esposa, oye, ya para, ¿que no ves que esto no se puede hacer? Ya mira, ya llenaste toda la casa de puros inventos de unos y ya me tienes hasta aquí. Ya párale. Dice, no. Esos 3.700 y tantos inventos son maneras de comprobar que así no se hace el foco. Pero se puede hacer y yo sé que se puede hacer. Y lo voy a hacer. Y lo hizo. Pero una cosa es hacer el foco, y él mismo lo dijo, que una idea genial es apenas el 1%. El otro 99% es trabajo, sudor y lágrimas. Porque hacer un foco es una cosa, pero tener un tendido eléctrico por todo el mundo es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿qué hubiera perdido él si no hubiera inventado el foco? Pues no hubiera perdido nada. ¿Y qué hubiéramos perdido nosotros? Nosotros hubiéramos perdido muchas cosas. ¿Qué hubiera perdido, por ejemplo, Einstein si no hubiera hecho la teoría de la relatividad? No hubiera perdido nada. Y lo mismo si nos vamos con Bill Gates, con Zuckerberg, con Mozart, con Freud, con Galileo, Luther King, todos los grandes inventores del mundo. Todos los grandes inventores del mundo hubiera ocurrido lo mismo. Ellos no hubieran perdido nada. Nosotros sí hubiéramos perdido mucho si ellos no hubieran hecho su trabajo, lo que a ellos les tocaba hacer. ¿Qué vamos a perder nosotros si no logramos rescatar nuestra localidad? Y cuando hablo de rescatar, no me refiero a que la tengan secuestrada o a que vamos a anular la inseguridad por completo. La inseguridad ha existido desde tiempos bíblicos y va a seguir existiendo. Eso es parte del género humano. Pero se tiene que reducir a un porcentaje que no sea dañino hasta para ellos mismos. Porque ¿qué ocurre con el sector delincuencial? Ocurre lo mismo que con un cuerpo, con un organismo vivo. Si se infecta de una enfermedad, la que ustedes quieran, con un virus, pues el virus no entiende hasta que mata el cuerpo y luego también se muere junto con el cuerpo, se acaba. Entonces lo que tiene que ocurrir es que nos tenemos que dar cuenta que eso en primer lugar no se acaba nunca. Y en segundo lugar, la única opción que hay es que eso se tiene que reducir a un porcentaje que sea productivo para el resto de la sociedad, incluso para ellos mismos. ¿Sí? Porque de todas maneras el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer. ¿Sí? En esta casa que está ahí tienen un excusado y alguien lo tiene que lavar. Marco. Pues, bueno. El proyecto que nosotros tenemos en este caso es bien simple. Si nos unimos todos nos bastan 10 pesos para rescatar Puréperos. Si nos unimos todos, ¿sí? No se trata de hacer grandes cosas, ni se trata de que yo le diga aquí al profesor, profe, venda su carro, o venda su casa usted, o usted venga, venda su puerco, o venda su gallina, para que nosotros arreglemos Puréperos. No. El esfuerzo tiene que ser local y cada quien donde está, y tiene que ser un pequeño esfuerzo. No queremos grandes esfuerzos, ni grandes sacrificios, ni nada de todo esto. Con pequeñas cosas que hagamos cada quien, pero que las hagamos todos. Con eso basta. No se necesitan grandes esfuerzos. Los grandes cambios se hacen con la suma de pequeños esfuerzos populares. Eso es todo. Un pequeño esfuerzo popular, pero que sí esté bien organizado. En primer lugar, que sea pacífico, que sea ordenado, que sea inteligente y que sea productivo. No se necesita que sea violento, ni se necesita que vayamos a cerrar la carretera y perjudiquemos a quién sabe cuánta gente allá para que no la dejamos pasar, quién sabe por qué. Esa gente también está trabajando. Y con eso no solucionamos nada, empeoramos ciertas cosas. Entonces, si nosotros nos unimos y hacemos pequeñas cosas, pero de una manera organizada, el cambio sí se puede lograr. Y puede ser un buen cambio. Y tiene que ser productivo para todos. Para los ricos, para los pobres, para todos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en México? ¿Cuál es la idea que tiene el político en México? Hacer un gran programa social, llevarle a toda la gente una gallina o llevarle quién sabe qué para que no se muera de hambre, porque pues ya se están muriendo de hambre. Y necesitamos que eso se termine. Necesitamos ayudar a la gente, desde luego, a la más necesitada, pero también a la gente que no está en esa situación y prevenir que esa gente no llegue hasta ese extremo. ¿Cómo es como se le tiene que ayudar a la gente? Por ejemplo, hay programas en Japón de que hay una pequeña empresa que tenga 5 o 10 empleados y llega el gobierno y le dice, ¿qué necesitas para que en lugar de tener 5 empleos puedas tener 50?
Ah, pues necesito esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, ahí te va. A trabajar. Y genérame otros 50 empleos, porque los necesito. Y si le están dando a la gente una despensa y otra despensa, ¿cuándo los van a llenar? Desde Confucio él decía, nunca regales un pez, enséñalos a pescar. Como los comedores comunitarios. Entonces